Bien, ahora buenos días. Vamos a ver lo que es teoría, modelos y enfoques didácticos. Primeramente debemos saber qué es una teoría, ¿no? En este sentido, pues es algo que fue en su momento comprobable y que en cierto momento, bueno, se convirtió en ciencia, ¿no? En la ciencia y meditación de Heidegger explica lo que significa la teoría. Según él, proviene del griego theorin, donde su sustantivo correspondiente es teoría. El verbo theorin se ha compuesto de formas tea y orao. Es en la apariencia el aspecto de lo que aparece o se muestra. Es quizá la forma de que las cosas se ven, cuyo saber o haber visto desde este aspecto es el ideal. El idai. El orao es el haber visto algo, examinarlo con lo que la teoría es. Bueno, el principio de la teoría es mostrar lo que realmente son las cosas y pues es todo lo que ocupamos, en lo particular lo que ocupamos los docentes para poder desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje y convertirlo en esa práctica que los alumnos requieren, ¿no? La teoría educativa, ¿qué persigue la teoría educativa? Entonces se refiere a que hay un hecho social que se ha desarrollado en torno a la persona y a la sociedad, que requieren explicaciones de casualidad o como hechos susceptibles de ser comprendidos y no necesariamente explicados, lo cual exige una postura que implica la intersubjetividad, la reflexividad y la descripción de la singularidad y la diversidad primero que la universalidad. Entonces, esta teoría educativa se refiere al hecho social y al desarrollo integral de una persona. Entonces, todo lo que conlleva al desarrollo integral de una persona, para esta teoría, pues es un hecho referente que sucede al interior de las aulas, que se aplica al exterior de las aulas y se supone que pertenece a un conjunto de situaciones que suceden en el aula y que relativamente marcadas como una teoría, pues será aquella que se refiere a que hay una aplicación de situaciones, una aplicación de actividades, una aplicación de tecnología, de materiales didácticos, que supone un resultado. Esta teoría educativa se supone que marca todos aquellos procedimientos que se realizan con el fin único del concepto educación. Sí, relacionado al concepto de educación, se dice que hay una teoría educativa por la que existen procedimientos para que las mismas personas o autoridades o aquel que quiere saber cómo sucede o cómo se lleva a cabo el proceso educativo, tendrá que recurrir a esta teoría educativa. Y por supuesto existen diferentes corrientes teóricas que nos dan o nos hablan de esos procedimientos, de esa asimilación del conocimiento de parte del alumno y aquel que también, bueno, aquello que se diseña por el docente, si es comprobable, si da un resultado, entonces hablaremos de que estamos teniendo una teoría educativa, en que en algún momento, pues si dio un resultado o situación, recurriremos de manera comprobada o asistida por esta teoría para poder tener el resultado que nos queremos al aplicar este tipo de teoría educativa. ¿Cuáles son las funciones de la teoría? Decirnos por qué, cómo, cuándo ocurre un fenómeno, sistematizar o dar orden al conocimiento sobre un fenómeno o realidad. Bueno, finalmente cuando necesitamos comprobar algo, obviamente existen procesos que existen alrededor del andamiaje educativo. Ejemplo, para observar un fenómeno no hay otra cosa más que la estrategia de observación. Y podemos decir en qué momento ocurren estos fenómenos. Hay observaciones al interior del aula, en el receso, a la entrada y salida de un turno. Es decir, no solamente la observación de un fenómeno tiene que ver directamente con lo que ocurre dentro del aula, porque finalmente este fenómeno tiene distintos matices. Puede estar sucediendo por distintas situaciones que suceden con el desarrollo educativo, con el desarrollo integral que tiene el alumno dentro de un proceso educativo. Asimismo, pretende esta función sistematizar, ¿no? Este concepto sistematizar o dar orden al conocimiento sobre un fenómeno. Es decir, una vez que yo observo un fenómeno, si yo pretendo dar solución,
deberé entonces sistematizar y ordenar todas mis evidencias que conforman este conocimiento y darán ahora sí el resultado a una realidad, ¿no? Estos registros de las distintas formas de observar un fenómeno, pues bueno, con el tiempo se volverán una sistematización para conocer acerca de estos fenómenos y sus posibles soluciones. Comprender e interpretar el sentido de las acciones de educación de las personas y las comunidades atendiendo su diversidad y singularidad intencionalidad que corresponde a los enfoques prácticos y sociocrítico. Esta intencionalidad corresponde al paradigma cualitativo. Este paradigma cualitativo ciertamente su sinónimo es un fenómeno, ¿no? ¿Qué pretende este paradigma cualitativo? Pues interpretar todo lo que está sucediendo con las personas, lo que realizan, sabedores que hay una diversidad de aprendizaje, una diversidad cultural, una diversidad social y psicosocial dentro de este contexto educativo. Para ello, entonces, la planeación o esta teoría debe de enfocarse a lo que vive el docente al diseñar correctamente estos procesos de enseñanza. Dentro de este proceso de enseñanza, pues hay un resultado y como resultado es este paradigma, ¿no? Que a pesar de que a lo mejor se aplican muchas estrategias, muchas situaciones didácticas, pues bueno, se convierten en un paradigma cuando es la observancia de un fenómeno, es decir, el fenómeno es a pesar de ejemplo, ¿no? A pesar de que se aplican estrategias correctas, pedagógicas, se tiene un resultado no óptimo, ¿no? Entonces ya se convierte en un tema de debate, en un paradigma, cuando se intercambian ideas y la intención es saber qué está sucediendo, por qué sucede que siempre se tenga este resultado, ¿no? Entonces a esto se refiere comprender esta teoría. Tecnología educativa también tiene que ver con la observancia de los fenómenos. Eh, Ocupa principalmente del control de procesos y resultados de acuerdo con los fines previamente establecidos en este enfoque. Se caracteriza por estructuras curriculares desarrolladas por el Estado y la didáctica centrada en el diseño institucional. Bueno, en el desarrollo o en el planteamiento de una situación curricular, definitivamente se deberían de involucrarse los diferentes actores principales, ¿no? Por ejemplo, el gobierno, algún docente, algún empresario, algún jefe de familia. Creo que esta tecnología educativa tiene que ver con el trazo de la política educativa y económica de cada país. Esta puede ser cambiante dependiendo el objetivo que tú quieras llegar a realizar, ¿no? Asimismo está la teoría activa, que se centra en la valoración y rescate de la persona, de la libertad y de la autonomía, del respeto a sus intereses, motivaciones y a su ritmo personal. Estas teorías definitivamente pues están involucradas o están inmersas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay teorías de distintas formas, creadas de distintas formas para un solo fin. En este caso el fenómeno pues es el fenómeno de la educación. Dentro de esta eh, actividad que el docente realiza, pues hace uso de estas teorías, de estas tecnologías y desarrolla o trata de eliminar pues los paradigmas, ¿no? Que en esta actualidad pues son necesarios quitarnos, demostrando pues lo contrario con qué, con un buen resultado, ¿no? Asimismo, la teoría sociocrítica se centra en revelar inconsistencias y contradicciones de la comunidad para la transformación por medio de una acción comunicativa y la formación de redes humanas para realizar procesos de reflexión crítica, creando espacios para el debate, la negociación y el consenso, ¿no? Entonces, esta teoría sociocrítica pues trata de revelar estas inconsistencias que impiden una transformación, ¿no? Definitivamente, ¿cuáles son sus estrategias? ¿Cuáles son lo que esta teoría se basa? Se basa en una acción comunicativa, ¿no? Este momento de reflexión pues se lleva a cabo dentro del mismo proceso educativo. De manera crítica se puede reelaborar un trabajo pedagógico, un trabajo educativo o un proyecto incluso
¿sí? Se generan debates, se generan negociaciones y hay un consenso relativamente al proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, esta teoría fue representada por Paulo Freire, Vygotsky, etcétera. Pero, ¿qué es un modelo entonces? Un modelo entonces será aquello que nos sirve como un objeto de imitación o referencia por su coherencia, pero guarda diferencias entre modelos con respecto al ángulo en que se le mire, ya sea de carácter teórico o práctico. Quiere decir que un modelo pedagógico se compone de varias estrategias, ¿no? Definitivamente. Un modelo, vamos a verlo desde la función o la práctica educativa, práctica docente, será aquel que adquiere cada docente con la finalidad de incursionar en la transformación de teoría a la práctica. Definitivamente aquellas estructuras que persigue el docente en una sesión, pues propiamente es su modelo de acción, su modelo de intervención, su modelo de aplicación del conocimiento para que se convierta en un aprendizaje. Ciertamente, entonces el concepto de modelo sería entonces, son visiones teóricas o enfoques pedagógicos que orientan a los especialistas en la elaboración del análisis de los programas de estudio, en la sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje o bien en la comprensión de alguna parte del programa de estudio. Entonces, propiamente el modelo interviene en planes y programas, interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje o simplemente en la réplica que hace el docente en una parte de este programa de estudio. Y este modelo, bueno, se puede basar en una corriente o teoría, por ejemplo, en la teoría del constructivismo. El docente se puede basar en esta situación práctica, llevarlo a esta implementación en programas de estudio y asimismo desarrollar este programa de estudio basándonos simple y de manera muy importante en las necesidades del alumno, ¿no? El adquirir un modelo no es nada sencillo, el diseñar una planeación no es nada sencillo, el diseñar un proyecto no es sencillo, sin embargo, si tenemos la intencionalidad de la calidad de la educación, pues bueno, perseguiremos un modelo que nos esté dando resultado. En este caso, pues el modelo de competencias es un ejemplo de una nueva modalidad o jerarquía de este tipo de trabajo. Estos modelos didácticos pues están relacionados estrechamente con aquellas representaciones clarificadoras del proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando una mejor práctica. Es decir, al momento de yo tener diseñado mi modelo didáctico, también sabedores que requieren de una reflexión anticipadora de la representación de la tarea, es decir, los alumnos tienen sus percepciones previas del concepto o de esta actividad, pero al término de la aplicación de este modelo, habrá un momento de reflexión en el cual el alumno debe de vivir para saber si propiamente adquirió el conocimiento y si le sirvió de utilidad y lo convirtió en un aprendizaje. Definitivamente representan la anticipación de los paradigmas en la historia de la didáctica. Es correcto, hay un paradigma que los teóricos nos dejaron a través de la historia, en el que ellos tenían una representación, tenían pensado que existían modelos en los que los alumnos adquirían el conocimiento con los distintos experimentos que hicieron a diferentes edades, de cómo aprenden los adolescentes de 5 a 15 años, ejemplo. Ellos presentaron estos paradigmas, estas formas en los que la humanidad o los seres humanos se desarrollan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y lo mostraron como tal, que nos corresponde transformar estos modelos en algo práctico, en una práctica educativa que sea distinta, ¿no? Para obtener cada vez mejores resultados. El concepto de modelo didáctico entonces constituye un instrumento fundamental para abordar los problemas de la enseñanza en los distintos niveles educativos, en tanto contribuyen a establecer los vínculos entre el análisis teórico y la práctica docente. Entonces, este modelo puede ser incluso un modelo general, no específicamente relacionado a la pedagogía. Ejemplo, un modelo general educativo que persigue alguna universidad en específico, comenzando desde su política y su meta, ¿no? Ejemplo, una universidad pretende tener un cierto
momento teórico con las clases y llegar a un porcentaje práctico con la aplicación de laboratorios prácticos implementados en las distintas carreras, ¿no? Ese es un modelo didáctico. Puede ser en lo particular o puede ser en lo grande, en lo general. Definitivamente estos modelos pueden suceder o se pueden constituir en este momento dentro del aula, fuera del aula o a nivel institucional, incluso a nivel gubernamental, porque ciertamente el planteamiento curricular pues es un modelo didáctico, ¿no? Es un modelo didáctico a seguir, por lo cual se deberá desarrollar en lo particular para que cada alumno lo tome y asimismo él se vuelva a integrar a un modelo, en este caso social, en el que deberá desarrollarse con la adquisición de estos conocimientos. Asimismo, el modelo de enseñanza pues es un plan estructurado que puede usarse para configurar un currículum, para diseñar materiales de enseñanza, para orientar la enseñanza en las aulas, puesto que no existe ningún modelo capaz de hacer frente a los tipos y estilos de aprendizaje. No debemos limitar nuestros métodos a un modelo único. Ejemplo de un modelo de enseñanza de manera macro, pues el proyecto de mejora continua, antes llamado ruta de mejora escolar, la planeación anual, la planeación didáctica semanal, mensual que se tiene, es un modelo de enseñanza, es aquellas estrategias que el docente utiliza para hacer frente a los estilos de aprendizaje, para hacer frente a un proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, todo lo que él utiliza o diseña corresponderá a un modelo de enseñanza que particularmente en las distintas asignaturas conserva distintas características, distintas situaciones retóricas, ¿no?, que plantea el docente hacia el alumno y que éste puede reaccionar de manera distinta haciendo propio este conocimiento y finalmente pues lo aprovechará en algún momento de su entorno social. A través de estos planteamientos han habido distintos tipos de modelos. Tenemos el modelo socrático, que se refiere o que lo construyó Sócrates, ¿no? La dinámica de las preguntas. Es una buena modalidad en donde yo interfiero con una pregunta, el alumno infiere su respuesta y se debate grupalmente. El modelo activo, pues es la escuela donde el protagonismo del alumno predominan sus intereses y el estudio de su singularidad. Bueno, revisando las estructuras de estos modelos, cada uno de nosotros seremos capaces de adaptarnos a estos modelos, tomar su particularidad y diseñar algo efectivo para el trasladar la teoría hacia la práctica, ¿no? El modelo, por ejemplo, de APR para el dominio, según diseñado por Carroll, aprovechamiento real de cada persona de su tiempo. Los docentes deben lograr el pleno dominio de competencias, ¿no? Entonces, por eso habla del dominio del aprendizaje en este modelo. El modelo comunicativo, pues es un proceso instructivo que requiere del dominio de la capacidad comunicativa. Si nosotros generamos intercambios de ideas, intercambios de comunicación, intercambio de aprendizajes, pues bueno, es la asistencia de los pares, ¿no? Simplemente la estrategia de minas que nosotros trabajamos en los grupos de alumnos ciertamente tiene que ver con esto. El modelo contextual, según Doyle, se parte del medio en tanto la acción en él y se desarrollan los seres humanos. Es decir, nosotros trabajamos un modelo al interior del aula para que en su contexto le sea funcional a cada uno de los alumnos. Entonces, creo que este modelo es uno de los más importantes actualmente. Asimismo, el modelo colaborativo, los aprendizajes previos que tienen todos los alumnos son vastos en algunas ocasiones para poder intercambiar ideas con sus pares. Asimismo dice que la enseñanza como práctica colegiada, interactiva y considerada en un equipo como función compartida, es decir, si le asignamos este tipo de modelos a los alumnos, seguramente recogerán un cúmulo de respuestas, de ideas, y comparar esas ideas nos llevará a un momento de reflexión, a un momento en el que el aprendizaje se vuelva más necesario para el alumno, pero asimismo lo va a comprender de manera más efectiva, viendo que realiza un trabajo grupal, ¿no? O sabedor de que existe un trabajo grupal, se verá envuelto por el ánimo de realizar estas actividades, ¿no? El enfoque propiamente dicho de estos modelos
de la educación, pues es una forma de ver esta situación, un objeto, una idea, abordar estas problemáticas. Obviamente, al tener un enfoque en un diagnóstico, nos predisponemos, nos preparamos para este diseño de estos modelos que propiamente darán respuesta al fenómeno que estamos tratando de observar. También, asimismo, dice reconociendo un cuerpo de conocimientos relativos a la pedagogía y a la educación que adhieren unos objetivos de formación, ¿no? También las teorías sobre la naturaleza de la lengua, las teorías sobre la lengua del aprendizaje, que constituyen las fuentes de los principios y prácticas de la enseñanza. Definitivamente, al tener este enfoque, esta observación de este fenómeno, trataremos de elaborar modelos educativos que nos permitan resarcir estos fenómenos o mejorar sus condiciones, ¿no? El enfoque didáctico, entonces el enfoque didáctico serán aquellos modelos teóricos de interpretación de la denominada tríada, es decir, para que exista un modelo teórico de un enfoque didáctico o de un trabajo didáctico, deberán estar inmersos, pues obviamente, contenidos curriculares, estarán incluidos los docentes y alumnos. Asimismo, cumpliendo con el planteamiento curricular, deberá tener objetivos, deberá haber contenidos, deberá haber estrategias que el docente realice y deberá existir la evaluación para poder tener esta medición continua de los resultados académicos, por lo que este enfoque didáctico se especializa en cómo se están sincronizando estos personajes o estas condiciones que se cumplen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, este modelo nada más se enfoca a aquella forma de interpretación del conocimiento tanto de alumnos como de docentes y sus herramientas necesarias para que se cumpla la intencionalidad o los objetivos de los planteamientos curriculares. Y bueno, pues con esto doy por concluida esta temática. Muchísimas gracias.